Bueno, como ustedes ya saben, este mes de mayo estamos estudiando temas de la familia, lo que la Biblia enseña acerca de la familia, de las relaciones que existen ahí. Asdrúbal el domingo pasado habló de la relación entre padres e hijos. Y ahora quiero tocar el tema de los jóvenes adultos, pues básicamente los solteros, más de 20 años, ¿ok? Y pues todos sabemos que es una etapa crítica de la vida, es una etapa de nuestra vida. Yo creo que la mayoría de nosotros que tenemos más de 30 años, pues es nuestro testimonio que las decisiones que tomamos en esos años de los 20 eran decisiones muy importantes. Son decisiones que muchas veces forman el camino que vamos a seguir. Así que, pues es un tema, las vidas de ellos, que necesitamos apoyar a ellos y también ellos necesitan prepararse para esas decisiones que van a tomar. Entonces, eso es lo que vamos a tocar ahora, la vida de los jóvenes adultos. Y necesitamos entender también en esto de la necesidad que tenemos como iglesia, como cristianos, de pasar la batuta de una generación a la otra. Porque cada generación depende, o sea, la iglesia depende de que cada nueva generación reciba la batuta y que transmite el evangelio a la generación que viene. ¿Ok? A ver, para empezar, jóvenes, levantan las manos, por favor, si los que... A ver, los que tienen entre 18 y 30 años, o 30 y los que son solteros, que no están en la prepa. Sí, todavía. Pues gracias a Dios que tenemos varios de ustedes aquí. Me agrada a mí, yo creo que más le agrada a Dios que aquí están ustedes. Pues hoy día se habla de las diferentes generaciones y hablan de lo que yo entiendo de esto es que los que nacen o nacieron entre 1980 y 1994 por ahí son los que llaman los mileniales. Y los que nacieron entre 95 y 2012 son de la generación Z, dicen. Pero también clasifican este grupo de los que nacieron entre 84 y 2000 más o menos como la generación mosaico. Entonces quiero dirigir los comentarios ahora a esa generación que dicen mosaico por el collage de ideas que tienen, yo creo. Como ahora con los medios de comunicación, pues yo creo que reciben de todos lados del mundo. Entonces, pues unas cosas acerca de esa generación, la generación mosaica. Menos confianza tienen en la autoridad y es más probable que esa generación no asiste a una iglesia. No por casualidad es la generación que también se siente más la soledad. Y a pesar de todas las medios de comunicación que existen ahora, Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Telegram, pues todo eso. A pesar de toda esa riqueza de comunicación, es la generación que se siente más aislado, más pues que siente más soledad.
Y yo creo que algo de esta generación que sienten es el hecho de que pues creen que la generación más mayor, los más grandes, no les comprenden, que piensan que ellos no entienden sus luchas, sus dudas, sus preocupaciones. Pero honestamente creo que cada generación siente eso, ¿verdad? O sea, yo sé que en mi generación sentimos lo mismo. Y como cada generación nueva se siente así, pues hay características que marcan a cada generación. Son cosas que nunca cambian de generación a generación. Una de las cosas es que los jóvenes tienen mucha energía, ¿verdad? O sea, y están más dispuestos a hacer sacrificios para lograr sus metas, las cosas que ellos buscan en la vida. Es una edad cuando la mayoría cuestionan las cosas que se les enseñaron, porque buscan la verdad. Y por eso yo creo que también es la época o la etapa de la vida cuando la mayoría lleguen a conocer a Cristo, porque están buscando lo verdadero ahí. Y lo más importante es la década cuando tomamos las decisiones más importantes en nuestra vida, de las decisiones de qué vamos a estudiar, la profesión que queremos, las deudas que queremos aceptar, cuestiones de la familia, de matrimonio, cuestiones de muchos asuntos importantes. Y ahí es donde cuando tomen esas decisiones, y como digo, esas son las decisiones que tienden a marcar nuestro camino en la vida. Por eso son importantes. Y lo sorprendente para mí es que los papás tanto se enfoquen en los estudios de sus hijos, les compran sus libros, sus necesidades de la escuela, pues les amenazan de hacer sus tareas y o sea, se preocupan tanto por sus estudios, que nosotros sabemos que ya pasamos por ahí, que mucho de eso no importa en la vida. O sea, de dónde está Paraguay en un mapa, no tienes que saber eso. Pero las cuestiones más importantes en la vida, de con quién me llevo y con quién me caso y cómo trabajo, todas esas cuestiones que trata la Biblia, pues no ponemos tanto enfoque en eso. No le damos tanta importancia como padres. Pues yo creo que aquí representado los padres aquí, pues sí, por eso están aquí. Pero yo hablo de la generación de los papás en general, de la sociedad en general. De hecho, en muchas escuelas tratan de quitar los valores de la Biblia. Entonces, es el reto que ellos enfrentan como jóvenes ahora, de cómo tomar esas decisiones en la vida. ¿Qué consejo reciben para pensar en las cosas que van a hacer o esas decisiones que tienen que tomar? Hace 91 años de este mes de mayo salió un joven de Nueva York, en los Estados Unidos, que se llamaba Carlos Lindbergh. Carlos. Él cruzó solo el Océano Atlántico. Fue el primero para hacerlo solo y sin escalas. O sea, nadie lo había hecho antes, de cruzar de los Estados Unidos a Europa sin escalas. Y él fue el primero. Eso fue su visión, estaba motivado a hacerlo y pues también motivado por el gran premio que le esperaba si lo lograra, de que fue millones de pesos o miles de dólares en aquel entonces. Entonces, él
logró ese reto que puso por sí mismo de cruzar ahí. 25 años tenía. A ver. Y cuando llegó a París, pues fue una cosa increíble la fama que ganó con eso. Aparte, o sea, ganó fama y ganó dinero a la misma vez. Y fue como un héroe internacional ahí. Estamos hablando de 1927. Entonces, pusieron su avioneta que se llamaba el Espíritu de San Luis en el Museo Nacional de los Estados Unidos. Ahí está hasta la fecha. Ahí está colgado del techo y lo puedes ver. Pues hace unos años, en 1991, celebraron 70 años de ese vuelo. E invitaron a su hija, Riff se llama, con su hijo Benjamín, el nieto de Carol Lindbergh. Entonces ellos llegaron temprano al museo. Y ahí donde estaba la avioneta, pues habían traído para ellos una plataforma elevadora, pues hidráulica. Ahí, tanto así. Y subieron los dos ahí para que tocaran la avioneta. Y su hija, esa fue la primera vez que había tocado la avioneta de su papá. Y para ella fue una experiencia inolvidable. Nunca había tocado la avioneta, y pues tocaba la puerta, ahí donde su papá había entrado y salido. Y pues estaba muy emocionada ahí y con pues lágrimas en sus ojos le comentó eso a su hijo en voz quebrada: Benjamín, ¿no es esto asombroso? Y su hijo dijo: sí, mamá, es la primera vez que estoy en una plataforma elevadora. Y digo esa historia porque muchas veces las generaciones jóvenes les hace falta la perspectiva, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros que somos más grandes ayudarles en las decisiones que tienen que tomar. Entonces vamos a ver dos historias ahora del Antiguo Testamento. Parientes, vamos a ver a Roboam, quien era el nieto de David, y también vamos a ver de David. Entonces, si quieren abrir sus Biblias a 1 de Reyes, capítulo 12. Ya estamos, vamos a empezar en versículo 1. Ok. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía ahí. Pues Jeroboam era pretendiente al trono, no era hijo de Salomón, pero la gente buscaba a él. Más la gente de las tribus del norte. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívianos
usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que Él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Y ahora tengo que poner el contexto de esto. Ustedes ya todos sabemos de Salomón, que era quizás el rey más grande de Israel, por lo menos en cuanto a extensión de su reino, de la riqueza de su reino. Y esa grandeza tuvo su precio. O sea, Salomón puso a trabajar a sus súbditos con algo de dureza. O sea, tenían que pagar muchos impuestos. Y pues Salomón era de la tribu de Judá, y que está más en el sur, y las otras tribus estaban más al norte. Y pues había ciertos roces ahí ya entre todos. Lo que vamos a ver en esta historia es que ya el reino de Israel se iba a dividir para siempre después de esto. Pero ese es el contexto ahora. Entonces, Jeroboam era como líder de las tribus de Israel al norte, y Roboam era el rey legítimo, el hijo de Salomón. Y vamos a ver cómo decide reinar. Sí, pues es joven. Aquí también cabe mencionar su juventud. Ok, entonces dice: vuelven a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan? También cabe mencionar aquí, esta palabra de ancianos en el hebreo es una palabra que también se traduce veteranos, o sea, eran personas con experiencia. Ese es el énfasis en el hebreo, es que esas personas sí sabían de la administración. ¿Ok? Dice: ¿qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? A ver, déjenme. Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo, con escorpiones, literalmente dice. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam habían indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que ya él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita.
Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Ok, entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no?, de Roboam al pueblo. Él fue el rey designado por su papá, Salomón. Su mamá se llamaba Noamá, y yo creo que esa fue la respuesta de Roboam a su mamá, que decía: no ama. Entonces, el rey Salomón cayó en idolatría en el final de su vida. Y a diferencia de su papá, el papá de Salomón, el abuelo de Roboam, pues David se arrepentía. Cuando él cayó en pecado o caía en pecado, se arrepentía. O sea, eso, pues así era su corazón. Entonces, vemos en Roboam que tenía la posibilidad de fortalecer el reino de Israel. Pero en vez de hacer eso, más bien él provocó la división permanente del país. Se hizo después Israel al norte y Judá al sur. Y pues, como vemos en la Biblia, esa nación de Israel, la nación dividida, pues ese fue dispersado por todos lados. Nomás quedó, en los tiempos de Cristo, quedó el reino del sur de Judá. Y por eso llegaron a tener el nombre de judíos. Entonces, él habló con los ancianos, los veteranos, los que tenían sentido, los que tenían experiencia en las cosas, pero no le gustó su consejo. Entonces, le aconsejaron que: mira, Roboam, mira, su majestad, si usted se pone a servir al pueblo, ellos se pondrán a servir a usted. Y ese consejo rechazó. Entonces fue con sus compañeros. Y esta es una historia acerca de la presión de la bola, ¿sí? La presión que recibimos del grupo, de nosotros. Entonces él fue con la bola y buscó el consejo de sus compañeros y le dieron a él el consejo que él buscaba, o sea, algo que incitó su ego ahí. Y pues eso fue algo que trataba de sus propios intereses, que lo que él quería. Entonces, solo tenía que ponerse en un plan de ayudar, pero al contrario optó por un plan de buscar lo suyo y imponer su voluntad. Y pues fue de mal en peor ahí. Entonces, como dice aquí, Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él. O sea, no estaba dispuesto a aprender de las lecciones que otros habían aprendido. Muchas veces, como podemos decir nosotros que tenemos más edad, muchas veces a golpes lo aprendimos. Entonces, era demasiado egoísta él para escuchar el consejo de ellos. Y su propio papá Salomón intentó aconsejarle. Pues vemos esto en Proverbios, en el primer capítulo, dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Recibe dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. O sea, Él está tratando de transmitir la sabiduría que Dios le había dado a Él. Y dice, hijo mío, o sea, está hablando a Roboam aquí. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Entonces Salomón hizo la lucha, el intento para poner a su hijo en el buen camino. Es todo lo que podemos hacer nosotros como padres. Tratar de darles el mejor consejo y ponerles en el camino del Señor. Pero como sabemos, a esa edad somos muy voluntariosos. Y a veces pues es con buen fin, o sea, buscamos hacer las cosas sabias, pero a veces no. Y ahora pues quiero tratar de ver la diferencia, cómo podemos nosotros ayudar a los jóvenes adultos y cómo ustedes como jóvenes adultos, cómo pueden llegar a tomar las decisiones más sabias en sus vidas. Entonces vamos a brincar a la historia de David ahora. Pues aquí en 1 Samuel 17 habla de pues su encuentro con Goliat. Y no vamos a leer ahí, pues voy a tratar de poner el contexto de esto. Tenemos la idea en el Antiguo Testamento, por las palabras mismas de David, que él pues habla en el Salmo 51 de que fui concebido en pecado. Entonces tenemos la idea ahí que quizás él fue un bastardo, un hijo ilegítimo de parte de su padre Isaí. No sabemos, pero por lo menos es lo que dice ahí. Y parece que su familia lo rechazaba. Por eso lo tenían en el campo cuidando las ovejas. Ahí, pues el trabajo de pastor en aquel entonces fue de vivir lejos de la gente, vivir aislado. Pero es ahí, en el campo, donde David empezó a desarrollar una relación personal con Dios. Y esa es la gran diferencia. Dice, pues en esta historia de 1 Samuel 17, su papá le encargó a él es joven, ahí me encargó que llevara pues unos alimentos a sus hermanos que estaban en la frente de una batalla con los filisteos. Y ahí los filisteos tenían un héroe que se llamaba Goliat, un gigante, un soldado enorme. Y pues David llegó ahí donde estaban todos y pues los israelitas tenían miedo de Goliat. Pues yo creo que cualquiera hubiera tenido miedo. Era un gigante y experimentado en el arte de guerra, ¿no? Entonces David llega ahí y
escucha las calumnias de Goliat contra Dios y se pone furioso, enojado, o sea, le despiertan en él como un furor para buscar la venganza contra este gigante. Ahora, David no era hombre perfecto, o sea, hablando de su vida, él era un hombre que cometió pecados serios. Pero a lo que voy ahora es que a diferencia de Roboam, que buscaba el consejo de sus compañeros, David siempre buscaba el consejo de Dios. Fue directamente con él, y pues eso vemos en los salmos. La quinta parte de los salmos son salmos que David compuso, de su experiencia, de su relación con Dios. Y la gran parte de ellos son peticiones que él hizo a Dios. Por ejemplo, Salmo 5 dice así: atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. O sea, ese es David, que buscaba el consejo de Dios. Él estaba pendiente de las palabras de él para tomar sus decisiones. Entonces, aquí en 1 Samuel 17, cuando va a la frente, pues cuando escucha las palabras de Goliat ahí, él, pues como digo, él se puso furioso y él quiere responder a Goliat, o sea, le quiere atacar porque el rey Saúl de Israel ya había prometido muchos regalos, muchas cosas a la persona que le enfrentara. Entonces David, este chaparro, este joven, fue con el rey Saúl para tratar de convencerle, pues déjame ir, ¿no? Y Saúl era, pues la Biblia dice que era alto, de buen parecer, guapo, dice, que ve este chamaco aquí y le está tratando de convencer a que fuera a la batalla con este gigante. Y pues Saúl lo ve y dice: de ninguna manera, mi hijo. Y sus hermanos, como lo despreciaban, pues es: cállate, lárgate de aquí, no debes estar aquí. O sea, pensaba que él venía buscando algo, no fama o algo. Pero el corazón de David era de que quería defender la fama de Dios. Entonces dice ahí, pues David dice a Saúl de su experiencia: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Y luego, cuando enfrenta a Goliat, dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ahora Él está hablando a Goliat y a todo el pueblo filisteo. ¿Qué es lo que pasa con David aquí?
David había tenido experiencias con Dios. Tenía experiencias en el campo con el oso y con el león, cosas, o sea, experiencias que le daban a él confianza en Dios. Entonces, tanta confianza que cuando está frente a Goliat y todo el pueblo de los filisteos, dice que el Señor nos va a entregar a ustedes en nuestras manos ahora. O sea, él no es... Podríamos decir que, mira, son palabras valientes, ¿no? Pues todo el mundo puede decir cosas, palabras de los labios, pero David, a diferencia de eso, no son solamente palabras. Él está ahí frente a Goliat. Se puso ahí, se arriesgó ahí. ¿Por qué? Porque tenía confianza en Dios. Tenía experiencias propias con Dios. Entonces, si queremos ayudar a los jóvenes, ahora estoy hablando a los mayores de 30 años, necesitamos ayudarles a que ellos tengan sus propias experiencias con Dios, para darles confianza en Dios. Y ustedes que son pues jóvenes, adultos, ustedes necesitan buscar esas experiencias de arriesgarte. O sea, estamos hablando de tomar pasos de fe. Es tomar un paso hacia lo desconocido, confiando que Dios te va a respaldar. Y si yo tengo un solo testimonio en mi vida, es que Dios es fiel en todo. Nunca me ha fallado Dios. Y yo les puedo decir que nunca les va a fallar tampoco a ustedes. Que Él está a favor de ustedes y Él los quiere usar para su gloria. Pero estamos hablando de que van a tener que tomar pasos de fe. En esos pasos de fe van a aprender ustedes que pueden confiar en Dios. Van a matar sus propios leones y osos. Y van a ver que Dios es capaz de ayudarle a conquistar los gigantes más grandes que hay. Entonces eso es lo que queremos pedirle al Señor ahora. Pues para los jóvenes, que Dios, pues que ellos aprendan a tener confianza en Dios, que tengan experiencias en Dios, que pues hacen aumentar su confianza en Él. Y nosotros más grandes pues tenemos que facilitar esas experiencias como podamos, ¿no? Si hay un proyecto que tienen para alcanzar a otros jóvenes o para alcanzar a la gente desamparada, pues tenemos que apoyar en eso. Pues sabemos, ellos tienen mucha energía, van a lograr muchas cosas, pero necesitan de nuestro apoyo. Y también espero que ustedes tengan suficiente confianza en nosotros, que somos más grandes, para buscar nuestro consejo. No ser como Roboam, sino pues primero como David, quien buscó primero la dirección de Dios, pero luego pues buscar gente para aconsejar. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos hacer los grandes es ayudar en lo de pasar la batuta de una generación a la otra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es arrancar formalmente este grupo de jóvenes adultos, de jóvenes más de 20 años o jóvenes que están en la universidad,
jóvenes que no están en la prepa. No sé cómo definir el grupo, pero ellos lo van a definir. Y lo que ellos no necesitan es nuestra supervisión como gente más grande. Lo que necesitan es tener nuestro apoyo y tener sus propias experiencias de confiar en Dios. Muchas veces cuando uno tiene que enseñar un estudio bíblico por primera vez, cómo suda para prepararse, pero esa experiencia es buenísima, porque ves que el Señor te va a respaldar. Y aunque eres el maestro peor de la historia, el Espíritu Santo toma las palabras que Él quiere usar y tiene un impacto en las vidas de los oyentes ahí. Eso es lo que van a aprender. O sea, no depende de nosotros, depende de Él, quien mora en nosotros. Y Él quiere hacer la obra. Entonces lo que voy a pedir es que ustedes que vengan aquí al frente, los jóvenes, y nomás para aclarar, ven Cheveto, estos que están aquí, estos 4 aquí, si conocen a algún joven que necesita ser parte de este grupo, que los dirigen hacia ellos, ¿no? Ok, necesitamos algunos grandes para venir ahora a imponer manos sobre ellos. Vamos a orar por sus vidas. No tengan temor, que pasen, necesitamos más adultos aquí. Que ellos se sienten apoyados por ustedes, pues. Agarra uno de las manos si quieren, o de imponer las manos sobre sus cabezas, pero que sepan que estamos con ellos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por las vidas de estos jóvenes. Sabemos muy bien, Señor, qué tan preciosos son para ti. Los bendecimos ahora en el nombre de Cristo Jesús, con toda bendición celestial. Señor, ayúdeles en sus estudios, en sus trabajos, en sus familias, Señor, pero sobre todo en sus ministerios que tú les das para alcanzar a su generación y hasta donde tú quieres usarlos, Señor. Bendice sus vidas. Espíritu Santo, ven ahora a ellos. Dale sabiduría para las decisiones que ellos tienen que tomar en esta etapa de sus vidas. Que sean decisiones sabias, Señor. Que tengan también confianza con los cristianos mayores que tienen en sus vidas para buscar consejo antes de tomar una decisión crítica. Pues que tú, Señor, les guías por tu mano. Gracias te damos por ellos. Te pedimos, Señor, que este grupo que se va a formar, que reciba mucha unción
Señor, que tú capacitas a cada uno de ellos con dones. Señor, ayúdeles a ellos a descubrir los dones que tú les has dado. Señor, que empiecen a desarrollar esos dones, que sea de servicio, de revelación, de liderazgo, de lo que sea, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.